Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este contenido, a este encuentro de Uninorte académico en el que vamos a abordar desde la Escuela y el Programa de Comunicación Social un tema que me parece que es muy pertinente, pero además muy interesante, muy apasionante, como es el de la polarización, sobre todo la polarización en vista ya de las próximas elecciones que se van a producir en el país en el 2022, pero como un fenómeno general, porque evidentemente pues en otros países también se ha producido ese fenómeno y ya están a puertas de elecciones en pocos días, en pocos meses, como es el caso, bueno, de hecho a mes y medio, como es el caso de los Estados Unidos. Pero sin duda alguna, la polarización es un fenómeno que llegó para quedarse, que está aquí, y que obviamente también significa réditos políticos de alguna manera, y eso es lo que vamos a analizar. Esta noche voy a compartir este escenario con un profesor a quien tengo el gusto de llamar también colega, consultor político. Nos dedicamos a esto de la comunicación política y somos ambos profesores de la Universidad del Norte, de la Escuela y del Programa de Comunicación Social, como lo es Juan Fernando Gutiérrez. Juanfe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal a las personas que desde ya nos están acompañando? Bueno, también saludando a toda la gente que está aquí con nosotros el día de hoy. Un espacio que se me hace también bastante interesante. Un espacio que en alguna ocasión lo habíamos hablado con el profesor José hace algunas semanas y tal, pero me parece interesante que se haya terminado dando, pues, de manera coincidencial con el panorama que se presenta hoy a nivel local en Barranquilla y también a nivel nacional. Lo digo porque si bien estamos en un año que no es un año electoral, digamos, ya las elecciones pasaron y también las que están por venir todavía falta, estamos como en ese periodo muerto, diría uno, en términos electorales, por lo menos, sí se ha despertado un sentir con el tema político a raíz de los sucesos de las últimas semanas. Entonces me parece bastante interesante que se haya dado de manera coincidencial en este escenario. El tema será polarización, elecciones, una leída, una lectura desde la comunicación. Tenemos unas preguntas preparadas, José, ya tú explicarás qué es lo que se viene, pero contento de estar aquí en este espacio participativo, abierto. De antemano yo siempre les digo pues que en aras de que desde la academia de verdad se hagan cosas muy abiertas, transparentes y reales. Creo que José coincidirá conmigo, pero este espacio me gusta porque podemos compartir de verdad nuestro pensamiento desde el análisis, desde la coyuntura y demás, sin tener que estar amarrados pues a algo que nos obliga a decir cosas que no pensamos. Entonces aprovechen este espacio las personas que nos acompañan y los dejo con José. Sí, la idea, Juanfe, como tú bien decías, explicar un poco la dinámica al principio de esta transmisión, va a ser algo muy informal. La verdad es que lo hemos diseñado de tal forma para que esto sea una conversación, como decía, informal, chévere, tranquila, en medio del tema, que es un tema difícil, que es un tema de pasiones, y hacia allá iba precisamente mi primera pregunta, que te la voy a hacer ahora, claro, en un ratito. Pero lo que quería iniciar diciendo es, bueno, esto va a ser una charla distendida, informal, en donde vamos a intercambiar opiniones, donde vamos a intercambiar ideas sobre temas muy específicos que tenemos ya preparados, sobre preguntas. Tú seguramente tendrás algunas preguntas para mí, yo también las tengo para ti, y ahí vamos intercambiando, haciendo el intercambio, por supuesto. Y si hay personas que nos quieren hacer preguntas que están en el público, pues bienvenidas. Ahí estoy viendo el chat, todavía no hay preguntas, pero ya las pueden empezar a hacer desde ya, porque eso enriquece toda la discusión. Y Juanfe, lo primero era preguntarte, y también yo voy a hacerlo, un disclosure, como dicen los americanos, porque el tema de la polarización sin duda parte de una identificación política o con una ideología política, porque la polarización se da precisamente cuando una persona defiende vehementemente, pasionalmente, si se quiere, unos postulados y unos principios y una posición política. Entonces el disclosure es: tú como consultor político o como persona, ¿tienes alguna posición política definida? ¿Tienes alguna ideología que sigues? ¿Te identificas con alguna en particular y lo haces profesionalmente hablando, si se quiere? Ok, listo. Creo que lo que acabas de plantear
será siempre no sé si la palabra sea dilema, pero será esa divergencia, porque puede que responder como consultor indique dar una respuesta y puede que como ciudadano sea otra. Ya tú me comentarás si a ti te puede suceder igual. Y se relaciona con una pregunta que te voy a hacer también a ti más adelante. A ver, como ciudadano, contestemos como ciudadanos, como docente, como el rol en el cual estamos en este momento. Yo soy partidario de decirle no a la polarización. Creo que echándole un vistazo pues, al panorama general que ofrecen las dinámicas de polarización, yo personalmente le diría no. ¿Por qué? Básicamente porque tiende a llevarnos, a encasillarnos, a hacer que el país, con sus distintas vertientes, amalgamas, aristas, pensamientos, opiniones, terminen quedando en uno de los dos bandos que nos están proponiendo las dinámicas políticas, los partidos, los personajes, el sector público, lo que queramos. Pero yo soy partidario de que teniendo un mundo o un país tan diverso, terminar encasillados en dos vertientes, se me hace inoportuno, impreciso, pensando en el bienestar, en el desarrollo, en el progreso de lo que uno considera país. Esa sería mi postura como ciudadano, respondiendo a tu pregunta. Me identificaría más con propuestas que no tiendan, no voy a hablar en este instante por lo menos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de un partido, ni del otro, pero me identificaría con propuestas que no tiendan a generar ese tipo de encasillamientos. Que no tiene, obviamente con eso te estoy diciendo ni un extremo ni el otro, y por esos lados yo no voy. Entonces ese sería el disclosure que yo hago. Sin embargo, voy a dejar una frase que es la que considero que va a presentar una postura atípica de lo que es dentro de lo que será este debate. La voy a dejar plasmada. Yo le diría no a la polarización, pero, y aquí viene la frase, José, yo creería que ni en el 2018, ni hoy, ni en el 2022 habrá polarización. Es decir, ni la ha habido, y creo que con esto abriremos bastante el debate, ni la hay, ni la habrá, pero más adelante te doy mis explicaciones de por qué te digo lo que te estoy diciendo. Si quieres, mientras tanto, yo te invito también a que hagas tú el disclosure sobre el asunto. Coméntanos qué postura tienes. Bueno, a mí me llamó eso que acabas de decir, me llamó muchísimo la atención sobre tu perspectiva en el sentido de que no hay polarización y sí quiero que me la expliques. Yo dije, no, voy a hacer hasta el oso con esta frase, pero esa tal polarización no existe. Bien, pero ahorita te explico el porqué de mi perspectiva. Exacto, ahorita quiero que me la expliques. Y yo también voy a hacer mi disclosure. Yo creo que tú comenzaste diciendo algo muy valioso y es que uno tiene que diferenciar en el caso nuestro entre lo que es la persona y lo que es el profesional. Y hacia allá iba un poco mi pregunta. Porque yo creo como persona que obviamente uno tiene derecho a tener una posición política. Yo creo que como persona uno tiene derecho a opinar sobre algo. En mi caso, yo procuro, como tú también, no irme a los extremos. En mi caso, yo lo que hago es tomar lo bueno de aquí, desechar lo malo de acá y desechar lo malo de acá y tratar de formar mi propio criterio, mi criterio personal, por así decirlo, acerca de mi posición política. Ahora, también es una verdad que ahora la gente vota es por las personas y no tanto por las ideologías, pero como estamos hablando de polarización, pues toca hacer el disclosure. Entonces, en ese sentido, yo diferencio mucho mis posiciones personales con lo que es el tema profesional, porque es que a uno, en el caso de los consultores políticos, nos toca muchas veces inclusive trabajar con gente de diferentes partidos, de diferentes pensamientos, y yo creo que entre más objetivo uno sea, profesionalmente hablando, pues te da más valor y te permite ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Sin embargo, eso no quiere decir que hay muchos colegas nuestros que sí adoptan claramente unas posiciones ideológicas y partidarias muy definidas. Hay gente que critica eso, hay gente que está de acuerdo con eso. En los Estados Unidos, por ejemplo, tú ves claramente estrategas que son demócratas, estrategas que son republicanos, pero obviamente allá solamente hay dos partidos. Aquí hay una amalgama de partidos que te obligan a ti de cierta manera, pues, que al fraccionar todo ese espectro ideológico, pues obviamente a uno como profesional casi que lo fuerzan a trabajar en esos diferentes partidos. No hay exclusividad, por así decirlo. Pero bueno, ahora sí, coméntame, ¿por qué tú dices que no hay polarización? Porque por ahí quería comenzar el diálogo.
Listo. A los que nos están escuchando, ahorita se vendrán preguntas. José ha preparado unas preguntas. Yo también he preparado unas. Igual el tema fluirá. Los invitamos de todas formas a que si ustedes tienen preguntas u opiniones acerca de lo que estamos diciendo, las plasmen para ir leyendo, ir abriendo, ir mirando qué es lo que opinan. Yo porque decía, este tema de la polarización, para comenzar, yo creo que entre los consultores políticos siempre se trata. Dame un segundito que estaba escuchando por aquí un retorno. Bueno, disculpa. Yo porque decía, no ha habido, no hay y no habrá. Listo. Y ahorita incluso contigo me ayudas a tratar de descifrar y tú dirás, Juanfe, te compro la idea, pero yo la veo más por este lado. Pero para claro, claro. ¿Qué es lo que sucede? En el ámbito comunicacional, en medios, en redes sociales, se siente mucho la existencia de una polarización. Eso por ahí yo creo que es inevitable y no se puede rechazar esa idea. Vemos las constantes disputas entre posturas que tienden a la izquierda, a seguir o apoyar cierto tipo de personajes públicos, políticos, y otros que tienden hacia la derecha, ya sea con las manifestaciones, opinan de un lado o para el otro. Sucedió algo con Uribe, opinan o de un lado o para el otro. Todo, absolutamente todo lo que se está sucediendo en el país pareciera que termina o de un lado o del otro, y yo creo que en el aspecto comunicacional la polarización está presente, digamos que es innegable. Pero ¿por qué decía yo que de fondo la polarización no existe? José, ¿por qué? Veamos 2018, resultados electorales. Yo te diría, la polarización ganó. Vemos en una segunda vuelta a Petro, a Iván Duque, claro que sí, pero no podemos desconocer que por, si no estoy mal, 300,000 votos, un porcentaje, desde mi punto de vista, no muy amplio, más bien pequeño, estuvo presente un grupo de personas que no hacían parte de los extremos ideológicos, de estos polos, y de eso se trata la polarización. Luego se ven unas campañas regionales, alcaldías, gobernaciones, donde vemos unos resultados, donde también se ve que hubo unas victorias que no son precisamente del espectro ideológico de los extremos. ¿Qué sucede, José? Desde mi punto de vista, yo digo, en el trasfondo, bajo un análisis electoral, es decir, del devenir de unas elecciones, yo digo, hay unos polos muy fuertes en el ámbito comunicacional, pero a la hora de salir a votar, de identificar el sentir del ciudadano, yo creo que hay un centro, hablando del espectro ideológico, hay un centro muy silencioso, y por eso, a la hora del té, yo digo, polarización no hay, ojo, y eso hay que saberlo interpretar. Yo veo un ambiente político, digamos, de carácter tripartita, donde tenemos la izquierda, la derecha y todos estos inconformes que dicen ni por allá ni por acá. Innegable que en el ámbito comunicacional es pan de cada día la polarización. Claro. Pero ese centro, que es un centro que es más silencioso, más callado, e incluso, ¿sabes por qué? Que es mi manera de verlo, porque es que el centro a veces coincide con cositas de la izquierda, a veces dice, mierda, la derecha no es tan así, y no tiene por qué engancharse en disputas, y no es, o sea, de eso se trata el mismo centro. Tienden más bien a cobijar cosas de lado y lado. Por eso es un centro silencioso, y por eso yo digo, no existe dicha polarización. Hoy estuve subiendo, José, en mis redes, no sé si pillaste por ahí, la imagen que está aquí en Barranquilla de la valla publicitaria de Uribe. Claro. Barranquilla te defiende, Barranquilla, no recuerdo el... Está contigo, creo que está contigo. En favor, pues, claramente, de la libertad de Uribe y en favor de la derecha. Y yo simplemente quise preguntar, ¿qué opiniones les trae a ustedes esta imagen? Obvio, no te voy a decir que lo que voy a explicar aquí es una generalidad de Barranquilla, no, es una generalidad más bien como del círculo social que quiso participar, que me sigue a mí en redes sociales. Pero me pareció curioso lo siguiente y por eso lo traigo como ejemplo. Me pareció curioso que aparecieron voces que decían que lo rechazaban, que no nos representa a todos, otra vez más los de la derecha, tal. O sea, aparecieron, y yo digo, esas son las voces que están en silencio. Hey, si fuera algo con la izquierda, lo mismo. Si subo algo de la izquierda y pregunto qué opinan, también saldrían, pero, mierda, salen es cuando les preguntas, cuando los invitas a debatir, a opinar, cuando les sacas un poquito. Pero esa es más o menos mi postura. ¿Qué opiniones tienes al respecto, José?
Yo creo que es válido lo que tú dices en el sentido de que efectivamente hay un centro muy, muy silencioso en el país, pero que se deja, al final y al cabo, se deja, como bien lo acabas de decir, o sea, se queda silencioso y se desaparece, como ocurrió en las elecciones del 2018, llevando el país obviamente a los dos extremos. Entonces ahí es donde efectivamente se produce la polarización. Si nos vamos al escenario de primera vuelta, pues claramente lo que tú dices es completamente válido, pero igual sí se intentaba llevar hacia los dos polos, como en efecto sucedió, y terminó ocurriendo para tener a los dos candidatos finalistas, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Ahora, la pregunta es, bueno, sin duda alguna, la fórmula de la polarización es efectiva. La fórmula de la polarización ha tenido resultados en otros países, lo vemos en Estados Unidos, lo vimos en Colombia, por lo menos atendiendo lo que tú dices en el 2018, en la segunda vuelta. La pregunta es, todo lo que está sucediendo ahora en el país, ¿tú crees, y me voy a permitir responderte de inmediato, ¿tú crees que lo que está pasando ahora en el país, desde ya 2020, faltando 2 años para las elecciones, ya está obedeciendo, si se quiere, a un escenario de polarización, de búsqueda de la polarización con miras a esas elecciones del 2022? Porque a mí me parece que sí. A mí me parece que ya todas estas discusiones que se están dando en el país, en donde tienen los paros por un lado, que a veces, bueno, sí, obviamente, uno tiene todo el derecho de salir a protestar, uno tiene todo el derecho de pedir sus reivindicaciones. Claramente es un ejercicio, es un derecho constitucional el que tú tienes de salir a reclamarle a los gobiernos, pero cuando tú ves los contextos quizás, y cuando tú ves, por ejemplo, que salen a reclamar contra los maltratos o contra el episodio del joven que fue muerto por la policía, pero tú ves también que el Estado de alguna manera responde, por ejemplo, judicializando a los culpables, por ejemplo, metiéndolos presos, y entonces siguen las marchas, pero ya con otros propósitos, y van a seguir seguramente, y quizás se acordarán de mí en que esto no va a parar. Entonces tú te empiezas a preguntar, ¿será que en el fondo lo que de verdad hay es un trasfondo, valga la redundancia, política, una intención política? Para mí sí la hay. Para mí sí la hay. Para mí hay una clara intención política de llevar al país a que se fije otra vez en esos dos extremos con miras a las elecciones del 2022. Lo que me parece lamentable porque de alguna manera pues ya se empiezan a prender motores en medio de un gobierno o a la mitad de camino de un gobierno que lo que lleva son 2 años y que va a tener que gobernar los últimos 2 años en función de toda una movida electoral, si se quiere, lo cual a mí me ha llevado inclusive a repensar por qué no se piensa, a replantear por qué no se piensa, por ejemplo, en una ampliación del periodo constitucional en Colombia, porque es que resulta que los presidentes cuando van apenas por la mitad y han pasado 2 años, ya los quieren sacar, ¿me entiendes? Entonces hay unas discusiones a las que uno puede ir también de fondo, pero claramente para mí la respuesta es sí. Todo esto que está ocurriendo no solamente tiene una muy válida argumentación social, porque no se va a desconocer, por supuesto, y no quiero que se me malinterprete, la gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a salir a la calle pacíficamente, entre otras cosas, porque ahí viene el ingrediente de la violencia, del vandalismo, que también vemos a veces en ciertas manifestaciones, pero uno no sabe si lo que al fin se busca es crear toda esta situación para generar un ambiente político que finalmente va a conducir a la polarización, ¿me entiendes? Y para mí así es. No sé qué piensas tú al respecto. Yo creo, simplemente para añadirle un matiz a lo que tú estás mencionando, digamos, voy a decir que coincido contigo, sin embargo, haciendo una pequeña anotación, para que de pronto no quede en el aire la idea, José, aunque no sé si eso es lo que estás queriendo decir, que no quede en el aire la idea que muchas de las cosas que están ocurriendo en el país son propuestas desarrolladas o incitadas de parte de los mismos políticos. No sé si eso es lo que estás queriendo decir. Desde mi punto de vista, de algunos sectores, porque tampoco se puede generalizar ni decir que son todos responsables, pero yo sí creo que hay sectores políticos interesados en que toda esta situación ocurra. Sí, pero yo digo que depende también de qué situación en particular. ¿Por qué? Porque yo digo que hay situaciones que se han presentado desde el mismo sentir ciudadano, hay una chispa de algún acto, llámese manifestación, llámese un paro, llámese un pronunciamiento de algunos líderes
en un barrio, porque no todo tiene que ser a nivel nacional. O sea, hay ciertas cosas que ocurren en los pequeños detalles de los ciudadanos, de los electores, y a partir de allí los políticos ya están sacándole provecho a toda esta situación. Sin embargo, yo quería trasladarlo a una contrapregunta relacionada con esto. ¿Tú crees, José, que parte de la culpa también puede estar en las personas encargadas de todo este tema de comunicaciones, marketing, consultores y estrategas? Porque ¿hasta qué punto tú coincides? Porque, por ejemplo, listo, como ciudadanos, digamos, hemos expresado y manifestado que tenemos una postura, pero ¿y si el día de mañana estuvieras tú impulsando, como le pasa a algunos colegas nuestros, que los de ciertos espectros tendrán sus asesores también, y se verán ellos obligados a tomar este camino? ¿Tú qué opinión tienes respecto a ese tema? Es que allá es donde iba, Juanfe, porque es que el tema es que finalmente todas estas acciones, a lo que quiero ir es que aterriza, por así decirlo, en el tema comunicacional, porque es que al final lo que tú vas o lo que se termina creando es eso que tú dices, una matriz de opinión. Entonces, lo que se está creando para mí, para aterrizar en el tema comunicacional, que yo creo que es el que nos interesa desde lo académico, para mí lo que se está creando finalmente es una matriz de comunicación en el sentido, por ejemplo, que el gobierno no sirve, ¿cierto? O sea, la matriz que se crea a partir de protestas es claramente el gobierno no sirve, el gobierno no está haciendo nada, hay que salir del gobierno. O sea, eso es claro porque esa es la intención de la protesta. La intención de la protesta es, tenemos que tener un cambio. Entonces, la pregunta que yo te haría ahí es más bien, ¿tú sí crees que eso termine sirviendo para el propósito de crear esa matriz de opinión y de que haya una ganancia política, si se quiere, de los sectores que promueven las protestas? Porque ¿sabes lo que para mí va a terminar sucediendo? Y estoy hablando de nuevo del tema comunicacional. La gente, si los de un sector, para no decir ni izquierda ni derecha, están promoviendo las protestas en contra del gobierno, los del otro sector lo que van a terminar imponiendo también es una matriz de opinión de, mira, esto lo que quieren es crear un caos, crear un desorden, y finalmente aquí lo que se necesita es orden, seguridad. Entonces, a lo que voy es, cada uno crea su matriz de opinión y al final será el ciudadano el que tenga que escoger, yo quiero cambio o definitivamente me quedo con la seguridad, me quedo con el orden, me quedo con la tranquilidad. Finalmente, a eso se resume todo, es decir, a cuáles matrices de opinión son las que vamos consolidando. Y la pregunta, te la repito, ¿tú sí crees que este ambiente de polarización, o mejor dicho, ¿tú a quién crees que le sirva más este actual ambiente de polarización? Esa es la pregunta. Digamos que de cara a pensar en a quién le sirve más es anticiparse un poco a qué puede suceder en el 2022. Yo creo, antes de responder esa pregunta, hay que pensar, ¿será que llega un punto en el que hay suficiente gente que se hastíe de esas dinámicas de comunicación tan confrontacionales, tan conflictivas, tan de encasillamiento, tan de detracción, tan de choque? ¿Será que llega un momento en el que la gente se aburra de este tipo de dinámicas? Porque si eso sucede, no sé, me tocaría mirar casos, no tengo claridad para yo decirte ha sucedido qué. Pero si eso sucede, José, yo creo que llega un punto en el que yo entiendo que hoy por hoy una dinámica de polarización consista en que los polos, paradójicamente, mientras la visibilidad del contrario sirve para yo decir, yo puedo ser el héroe del que está en el otro bando, del maltrato que va a generar si llega al poder el que está en el otro bando, y viceversa, es decir, crecen de manera conjunta. Pero si llega a haber un hastío, que es lo que, bueno, desde mi posición, yo sí considero que existe, la polarización llega a un punto en el que deja de servirle a los polos, sino que va a empezar a favorecerle al mismo centro o a la misma gente que no está ahí. A esa gente tiende uno a decir más antiestablecimiento o más apática al tema electoral. Es la manera de verlo. No me arriesgaría. Si me dices, mierda, mójate y dime si la polarización va a terminar favoreciendo a los que perpetúan la polarización. Prefiero, no sé si hablo desde la esperanza, desde el deseo, pero preferiría pensar que la misma dinámica de polarización por sus características va a terminar de aburrir a los colombianos. Valiosísimo ese aporte,
Juanfe, porque es que yo creo que ahí es donde teníamos que llegar. Es decir, comunicacionalmente hablando, cuando tú promueves la polarización, ¿cierto? Allí estás teniendo dos posibles respuestas de la opinión pública. La primera es, o polarizas la opinión pública, es decir, o se polariza la opinión pública, o la otra es, como dices tú coloquialmente, me mamé de esta vaina. Y entonces vuelve a resurgir el centro, la posibilidad del centro. Entonces, el tema es, sí, nosotros no somos adivinos para saber lo que va a pasar. Y por eso hacía la pregunta la vez pasada. ¿Tú a quién crees que le termine sirviendo esto? O sea, ¿tú crees que de pronto esto es una apuesta arriesgada o será que la gente finalmente termina imponiendo la emoción sobre la razón y se termina el país dejar convencer por los polos y llegar al 2022 polarizado? Mira, aprovecho para participar un poco con la gente que está escribiendo aquí en YouTube, están opinando sobre el asunto. De acuerdo. Juan Pablo Sáenz señala, pienso que esa polarización también se hace más fuerte, ya que no hay un referente político fuerte, por así decirlo, del centro, haciendo que la gente vaya, que no vaya hacia los extremos. Entonces, fíjate que Juan Pablo está planteando, no hay que analizar la polarización de manera aislada, sino que entra a jugar una variable adicional que se relaciona con lo que tú estás diciendo, José, de cuál es el quehacer desde lo comunicacional, y Juan Pablo lo aterriza ante un personaje político fuerte que logre, me imagino pues que Juan Pablo, comprendiendo la dinámica política, insinúa un poco que el personaje no necesariamente tiene que ser Sergio Fajardo, quien es el que en las presidenciales ha encarnado un poco este sentir. Pero aprovecho la intervención de Juan Pablo para preguntarte, José, y esta es una de las preguntas que yo tenía. ¿Cómo ves, a la luz de la polarización y quizás comprendiendo que la dinámica de polarización puede ser una cuando uno trata temas a nivel nacional y otros a nivel local, comprendiendo esas diferencias que pueden haber, ¿qué opinión tienes acerca del panorama político en Barranquilla, ¿sí? A la luz de este tema de la polarización, para aterrizarlo un poco más a lo local y a las cosas que de pronto varias de las personas que están viéndonos hoy comprenden y saben, y que no, que si Char, que si Pumarejo, que, o sea, comprenden de una manera muy detalladita el asunto. Bueno, ahí yo quiero terminar lo nacional, no sé si volvamos después a lo nacional, haciendo un comentario sobre un artículo que veía hace unos días, hace una semana, 10 días, en la revista Semana, porque es que me parece que concuerda con todo lo que estamos analizando. Finalmente, el mensaje que yo quiero dejar de esta primera parte que hemos discutido, Juanfe, es que la polarización comunicacionalmente hablando, que creo que es lo que nos interesa, es una apuesta que de todos modos conlleva un riesgo, porque el tema es, bueno, ¿qué va a terminar pasando en la opinión pública en 2 años que aún faltan? ¿Cierto? Entonces, para mí ahí hay un riesgo y lo identificaste tú. Puede que la opinión pública se mame de la polarización o puede que termine polarizada. Entonces, en ese contexto, quería finalizar mi anotación sobre el panorama nacional porque la revista Semana, hace unos 10 días publicó un artículo muy interesante y decía, en Colombia las elecciones del 2022 se van a definir por el radicalismo de los seguidores o de los votantes. Pero fíjate que ellos no hablan de polarización, si mal no recuerdo, ellos hablan del radicalismo, lo cual quiere decir, y con esto voy hilando lo que decías tú y lo que decía Juan Pablo, me parece que es, y es que ¿será que el centro también puede radicalizar? Si hubiese una figura fuerte del centro, ya no estamos hablando de polos, pero sí de radicalización. Entonces tú puedes tener una figura radical en el centro que defienda radicalmente esos postulados del centro, y quien al final termine radicalizando más es el que puede ganar. Pero en cierta forma eso se equipara un poco con la polarización también, ¿no? Es decir, con un voto absolutamente emocional, porque el voto al final es un tema, yo diría que en el 90% de los casos, absolutamente emocional. José, me parece totalmente atinado, oportuno, además, y coincidencial lo que acabas de decir, por lo siguiente. Hoy me estaban justamente hablando de este tema, hoy este tema lo estuve charlando a raíz de los sucesos, pues, del tema de la valla de Uribe y demás. Este tema lo estuve conversando aquí con colegas. Me hicieron la anotación, no voy a dar el nombre exacto porque no lo recuerdo, de pronto ahorita alguien me lo facilita.
Ahí acaban de sacar una serie en Netflix, o un documental, mentiras. The Social Media, yo no sé qué. Esa es la patica que le hace falta para ahorita decirte. Trata del tema, si no estoy mal, de social media. De Social Dilemma, creo que es. ¿Te lo viste? No, todavía no, pero Bueno, todo el mundo me lo ha recomendado. Y una persona me explicaba que una de las cosas que deja, o de los mensajes que deja, es que esa dinámica de polarización ha hecho que las personas que tiraban, por decirlo así, para la izquierda o demócratas, o para la derecha o republicanos, que antiguamente tenían muchas coincidencias igualmente, o sea, podían estar un poco más unidos. Todo este tema digital que te segmentan, que te hacen acorde con los algoritmos, con la pauta y demás, que los contenidos que tú tengas refuerces tus creencias, que lo que tú consumas y el círculo social te lleve a una polarización, es decir, refuerzas esos valores, radicalizan a las personas, claro, ¿verdad? Claro. Eso es evidente. Y esta misma persona que me estaba explicando un poco sobre el documental, yo le decía, pero espérate, porque yo considero que en Colombia sí existe un centro que está en silencio. Y él me decía, con esta idea del social media, del documental, él me decía, claro, pero es que si lo supieran aprovechar, tendrán que radicalizarlo. Y así claro, se diferencia esa izquierda, esa derecha y el centro. Puede ser que ese centro sea una amalgamita ahí que puede coger para allá, que puede coger para acá, y de pronto por eso la polarización ha sido victoriosa eventualmente. Así es. Yo voy a leer, Juanfe, antes de que tenemos otro colega también en la asociación. Por cierto, Juan Fernando y yo somos parte de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL. Para el que le interese este tema de la consultoría política, esta es una carrera, esta es una profesión, una disciplina, y tenemos nosotros la asociación. Juanfe, voy a leer algunos de los comentarios de los participantes, porque quiero aterrizar en lo local, obviamente, el tema de la polarización en lo local. José Salcedo dice, hay que sacar a los corruptos y narcotraficantes del poder para unir al país. Valentina dice, personalmente considero que la izquierda, dejando a un lado la violencia que se ha provocado y enfocándonos en los hechos en concreto, gran parte de la población ya se siente ofendida e indignada. O sea, fíjate para dónde va el tema de la polarización, ¿no? Que es como la primera conclusión. Estamos ya a 33 minutos a la mitad de esta conferencia, de este encuentro. Entonces, como para ir sacando conclusiones. Valentina Isabel Monte dice, Davo en Cartagena está exactamente tratando de mostrar los efectos de la polarización para lograr que los ciudadanos no caigan en los extremos. María Paula Vázquez en Candón dice, es un intento por maquillar intereses particulares. Estoy de acuerdo con eso. Isaac Rivera dice, pero el centro está cogiendo fuerza y ejemplo de ello está Claudia López y Daniel Quintero en las elecciones locales. Sofía Carolina, aquí se me bajó, Sofía Carolina El Hatch dice, decir que las marchas obedecen a incitaciones de ciertos personajes políticos le quita peso a la motivación individual e indignación que mueve a muchas de las personas y desvía la verdadera intención. Estoy de acuerdo con eso en el sentido de que muchos políticos, si se le puede llamar así, se terminan aprovechando eso de la verdadera indignación de la gente cuando la hay y terminan convirtiendo esas marchas en cosas politiqueras. José Salcedo Fontalvo dice, como dijo Ingrid Betancourt, la corrupción trajo la guerra, las guerrillas querían un nuevo país, pero terminaron haciendo las mismas cosas que los políticos que querían quitar. Hay que eliminar la corrupción. Hay un tema. Voy a hacer una breve anotación aquí a propósito de lo que dice José. Juanfe, yo no sé qué tan de acuerdo estés. Juanfe, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 29. 29. Bueno, yo te llevo como 11, 12 años. Cuando yo crecí, en los años 80, por allá, yo le decía el otro día a alguien más joven que yo, es que la lucha nuestra, y de pronto a ti también te tocó, era contra el terrorismo independientemente de donde viniera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos tocó crecer con eso y hoy nosotros valoramos como te dijera, como el avance que se ha tenido en eso, poco o mucho, sí ha habido un avance y eso, de cierta manera, mi generación la quiere defender. Hoy los muchachos más jóvenes, de pronto incluso más jóvenes que tú, los muchachos de 22, 21, 23 años, que son todos estos muchachos que nos están viendo, ahora tienen otras banderas, que es la que menciona José, que es la corrupción, porque es que a ellos ya no les tocó vivir lo que nos tocó vivir a nosotros por razones obvias, ¿cierto? Nosotros teníamos otras luchas, que es lo que a veces no se entiende y lo que termina polarizando también generacionalmente hablando. Es que a cada generación le tocó vivir cosas diferentes. Yo viví una cosa totalmente diferente de lo que estás viviendo o de lo que están viviendo los jóvenes ahora. Yo que te llevo 10, 12, 15 años. ¿Cierto?
Entonces, mi lucha era diferente, mi lucha era contra el no poder salir de la casa porque de pronto explotaba una bomba en la esquina. Mi lucha era, o mi protesta era, contra el no poder ir a Santa Marta o contra el no poder ir a Cartagena porque te podían secuestrar, ¿cierto? Entonces ya la lucha no es esa, ahora la lucha es contra la corrupción y eso es válido, pero cada generación, y es lo que yo a veces digo, hay que respetar que cada generación tiene sus propias luchas, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a lo local, para contestar tu pregunta, hombre, yo creo que en Barranquilla, de cierta manera, para mí aquí hay oposición, pero no polarización. Es que para mí la polarización es un término mucho más radical, si se quiere utilizar la palabra. Aquí yo creo que cuando vemos la favorabilidad de los mandatarios, que no lo estoy diciendo yo, independientemente de que esté a favor o en contra, siempre están por el 70%, por el 80%, por el 90% inclusive. Allí tú ves que no, claramente no hay una polarización. Sí hay una oposición, y una oposición que creo que se está haciendo sentir mucho en redes sociales. Pero yo diría que en el escenario local, más allá de algunos opositores que pueden ir válidamente tomando fuerza, cogiendo fuerza, creciendo, porque por supuesto, pues yo me imagino que todo este movimiento será dinámico, pero lo que hay ahora es una oposición en lugar de una polarización. Yo todavía no veo en Barranquilla una polarización. Una oposición, José, proveniente de dónde, pues para entrar y seguir con lo que estás diciendo. Hay sectores que están en desacuerdo, con que una misma casa política lleve 12, 16 años en el poder. Hay sectores que están en desacuerdo con el enfoque de gobierno de esa casa política. Dicen, por ejemplo, que no se fijan en los aspectos sociales, que hacen mucho cemento, etcétera. Hay gente que, por supuesto, tendrá sus argumentos y tiene sus argumentos. Pero yo, más que una polarización en la ciudad, lo que veo es una oposición que todavía no llega a radicalizar o a convertirse en una polarización. Yo en Barranquilla todavía no hablaría de una polarización. Exacto. A nivel local, el sentir de los barranquilleros no se podría definir como tal, como una polarización. Sin embargo, sí tiendo a ser crítico es decir, yo veo así como estaban diciendo que puede que falten personajes en el panorama nacional para que con fervor saquen a relucir de manera radical quizás ese centro, yo siento que en Barranquilla sucede lo mismo con esa posición de la que tú estás hablando. Es decir, si bien Pumarejo ganó su alcaldía con un amplio porcentaje, con una amplia diferencia, fuimos la segunda ciudad, si no estoy mal, bueno, de las ciudades principales del país, fuimos la que registramos el voto en blanco más alto. Y a nivel nacional, no sé por qué coyuntura o explicación, simplemente nos ganó Amazonas, pero a lo que voy es que fue como un 16%, o sea, no fue un voto en blanco para nada bajito. Y considero que si a eso, es decir, hay un descontento allí, no sé si tanto con la gestión, quizás no, sino con esa hegemonía, con esa continuidad perpetua que a la larga, por muy bien que hagan las cosas, a la gente puede que no le termine de gustar. Y por otra parte, el dominio pues que hay, o que todos los medios pues estén en una misma sintonía, trabajando, digamos, para un mismo equipo, lo cual cualquier gobierno pues es lo que busca. No está mal pues intentarlo, pues para eso se trabaja también. Pero el hecho de que los medios pues también estén como que cobijando ese sentir no permite que esa oposición también se haga fuerte. Entonces, lo que te estoy diciendo de ese relacionado con el voto en blanco, con el tema medios de comunicación y opinión, y ante la ausencia de un personaje que pueda enarbolar pues ese sentir, hace que el tema en Barranquilla se sienta tranquilo. Desde la posición de consultor y estratega político, entre otras palabras, también podría decir que aburridor cuando se vienen pues las elecciones. Sin embargo, cerrando y quizás volviendo al tema nacional, yo creo que Barranquilla sí se siente polarizada frente al tema nacional. Es decir, la política aquí local puede que no, es una cuestión más adormecida, pero respecto al tema nacional sentimos una Barranquilla que se mueve y también da luces sobre el asunto. Ahora, Juanfe, regresando un poco, como tú dices, al tema nacional y retomando la discusión original en el sentido valga la redundancia, o más bien voy a buscar otra expresión, buscándole la real utilidad a la polarización, si se quiere. ¿Tú qué piensas que ha sido? Te voy a hacer dos preguntas. La primera es,
¿tú cuál piensas que es el papel o la responsabilidad más bien de los medios de comunicación en promover o no la polarización? O sea, esa es la primera pregunta, el rol de los medios. Y la segunda pregunta es precisamente, ¿tú crees que la polarización, si se quiere, termine siendo de alguna manera conveniente en una sociedad? Es decir, ¿tú le ves algún beneficio a la polarización o crees que esto termina separando, desuniendo, dividiendo a las sociedades y creando más perjuicio que otra cosa? Me recuerdas más tarde la segunda por si se me olvida, pero hablando de los medios de comunicación, yo creo que los medios, igual esto depende, porque los medios luego, mierda, que están amarrados, que hay ciertos compromisos, que tienden a ser más gobiernistas, es decir, que responden a los intereses de los gobiernos por un tema también pues de negocio y pues, riqueza, habrá que generar también plata y demás, pero dejando esa cuestión a un lado y yendo al lado original o a la razón de ser pues de los medios de comunicación, yo sí creería que los medios deberían abrir el espectro para que el ciudadano pueda sentirse afín a lo que se esté proponiendo. Lo que pasa es que es muy complicado cuando tú sientes que en estos polos radicalizan el discurso y el centro pues se queda casi sin mucho que decir para poder acaparar un espectro de la opinión pública. Entonces, el centro tendrá que jugar un papel importante. No le pueden delegar pues toda la labor al medio. Algo que se me hace curioso es, José, más allá del medio, también a veces la dinámica de polarización, las estrategias comunicacionales, los actos, los comunicados que se hacen desde quienes están interesados en impulsar la polarización, terminan superando al medio, que por más que el medio quiera hacer su trabajo, se la ponen difícil. ¿A qué voy? El día de mañana, ha sucedido, X medio, semana, X columnista, por decir algo, hace su redacción, explica su opinión, tal, no sé qué, y ya lo terminan tildando, la misma opinión pública, de que si es de izquierda o que si es defensor de Uribe o cualquiera de los términos que se utilizan. Que si se saca una investigación en El Espectador, hubo una crónica acerca de un tema con Petro, mierda, entonces, ¿qué tal? Para favorecerlo, no sé qué. O sea, la misma dinámica de polarización termina casi que imponiéndose más allá de que el medio quiera hacer su trabajo. Entonces yo digo, para los medios de comunicación, ojalá procuren ser espacios donde verdaderamente se les brinden igualdad de condiciones a las distintas propuestas políticas. Nosotros como consumidores también hacer nuestro trabajo, pero que el espectro político, los grupos políticos, los partidos políticos o las ideologías políticas que están afuera, si tienen y quieren y añoran hacerle contrapeso a la polarización, tienen que comprender esta dinámica y no creer que con un discurso light, por decirlo de alguna manera, sí o sí van a tener que prosperar. Hay que a veces meterle el pie en el acelerador al asunto. ¿Qué opinas tú? Hay un asunto de fondo, Juanfe, y es que la polarización finalmente obedece a una emocionalidad, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Para ir al tema absolutamente de fondo. Las emociones surgen en nuestro cerebro reptiliano y en el cerebro límbico, que fueron los primeros cerebros, por así decirlo, que desarrolló el ser humano. Es decir, es el cerebro de los instintos, luego el de las emociones, y por tanto es un cerebro mucho más antiguo, mucho más primitivo que el racional, que es el córtex. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros por lo general reaccionamos e involucramos más con las emociones que con la razón. Incluso se dice, cuando estudias neuromarketing, que incluso cuando tomas decisiones racionales, también hay un alto componente de emocionalidad. ¿A qué voy con todo esto? Que lo que vende es lo que nos lleva a exacerbar esas pasiones, esas emociones. Y por eso los medios de comunicación terminan de una manera u otra también prestándose, entre comillas, si se quiere, facilitando, para no utilizar esa palabra de pronto tan atrevida, facilitando la polarización, porque es que eso de una manera u otra es lo que mueve al ciudadano, lo que atrae al ciudadano, lo que le vende al ciudadano. Entonces la polarización, cuando tú tienes una persona que responde a otra y lo hace desde su pasión, desde la emoción, con rabia o con qué sé yo, con amor por defender a su causa, y
y eso crea entonces todas estas series de sensaciones, de emociones, que finalmente es lo que vende. Entonces el medio de comunicación, por supuesto, facilita eso. El medio de comunicación, por supuesto, se vuelve un facilitador de la polarización. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, sobre todo a los de comunicación política, que uno termina votando con 4 órganos. Ahí el tema es cómo podemos llegar a controlar precisamente, de cierta manera, porque yo creo que el gran mensaje, ya a los 45 minutos de esta charla, el gran mensaje que yo por lo menos, Juanfe, le quiero dejar a la gente que nos está viendo es tratar de entender la política y tratar de entender todos estos efectos comunicacionales desde la razón y no desde la emoción. Yo pienso que a nosotros como ciudadanos nos hace falta muchísima educación política, muchísima cultura política para entender que finalmente todo este tema de la polarización atiende a una emocionalidad que no siempre es buena, que nos venden, como ya lo he dicho, los actores políticos, los medios de comunicación, etcétera, pero que nosotros tenemos que tener en nuestro interior el suficiente discernimiento para poder saber más allá de esa emocionalidad lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Ese es el mensaje que yo por lo menos quiero dejar en esta charla cuando hablamos de polarización. Hemos hablado del papel de los medios, pero tenemos que hablar también del papel del ciudadano, de lo que nos corresponde a nosotros. Y decía, nosotros podemos votar con 4 órganos. Nosotros podemos votar o con el cerebro, o con el corazón, o con el hígado, o con el estómago. Pero nosotros somos los que tenemos que tener esa decisión o tomar esa decisión con cuál órgano votamos. ¿Cuál es el cerebro? El de la razón. El corazón, el de la emoción. El estómago es el de la necesidad. Y no vamos a entrar en eso, a ahondar en eso, pero todos aquí sabemos que mucha gente vota por necesidad y vota cuando le dan alguna prebenda. Y el otro es el del hígado, a donde nos llevan a votar la mayoría de las veces en contra de, porque es que aquí hay otro fenómeno. A veces la gente no vota por alguien, sino en contra de alguien. Es que yo no voto yo voy a votar por fulano porque es que a mí no me gusta fulano o porque le tengo rabia a fulano. Entonces fíjate que la polarización, como para ir redondeando ideas, lo que hace es envolvernos finalmente en un tema tan emotivo, tan emocional, que recibimos de muchísimas partes, que terminan, si se quieren, nublando nuestra racionalidad, y lo que tenemos que decir es, espérate un momentico, yo soy un ser racional también, no solamente soy un ser emocional, y puedo analizar las cosas desde una objetividad, no desde la subjetividad siempre, y puedo tener el suficiente criterio para decir, espérate, esto está bien y esto está mal, y por tanto mi decisión es esta. Esa es como mi reflexión en esta charla. Juanfe, no sé si tú opines en ese mismo sentido. Sí, no, básicamente no encuentro ninguna discrepancia. No sé hasta qué punto, simplemente pues para añadir como alguito, no sé hasta qué punto lo podamos conseguir. Digamos, la invitación tiene que hacerse. Nuestro rol y estos espacios también están para dejar Sobre todo nuestro rol como docentes. Exacto. Estamos justo en este espacio para dejar ese tipo de enseñanzas, invitaciones o pensamientos en el aire para que los que nos escuchan logren desarrollarlo. Desde nuestro rol, volviendo como consultores personas que nos desenvolvemos en el ámbito del mercadeo político, quería traer a colación 2 cositas que nos están mencionando las personas que nos escuchan. Primero, nos estaban escribiendo por acá, déjame que lo estoy buscando. Para mí dice Sara Daniela Fernández, para mí los comunicadores y mercadólogos de hoy en día terminan cayendo en el mismo círculo de la corrupción, crean campañas populistas de acuerdo al extremo que beneficie al mejor. Me parece muy valioso ese comentario, además es una autocrítica que debemos hacernos nosotros, ¿no? Exactamente. Justamente por eso la estaba trayendo a colación. Claro, uno le cambia unos matices a la frase y encuentra uno el deber ser de las cosas. No se trata de crear campañas populistas de acuerdo al extremo que beneficie al mejor, sino campañas emotivas con tintes de racionalidad, favoreciendo al cliente con el que uno esté trabajando. Es decir, entre otras cosas, Juanfe, ahí te voy a interrumpir porque es que también en justicia, sobre todo por nuestra profesión, hay que decir que es que cuando uno se mete en campaña, la mayoría de veces uno cree en las campañas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú utilizas lo que sabes para beneficio de esa campaña, pero porque tú estás convencido de la causa. Es decir, nosotros, y a mí me parece de pronto un poco injusto,
que también se nos tilde a los consultores políticos o a los consultores en mercadeo y comunicación política de mercaderes, valga ahí también la redundancia. Es decir, si nosotros entramos en una campaña, por lo menos yo sé que creo, o estoy casi seguro que tú también lo haces, tú entras en una campaña porque crees en la campaña, porque crees en el candidato, porque estás convencido de su mensaje, de su propuesta. Entonces tú pones tu granito de arena para que ese candidato gane, ¿me entiendes? Que a veces eso conlleva la polarización, porque finalmente tú tienes que hacer lo que hace. Bueno, ya esa es otra discusión. No, y a la larga uno, uno es contratado para ser, digamos, la mente detrás de muchas de las ideas que eventualmente se desarrollan, y por ende es uno el encargado de enaltecer, exacerbar, acrecentar, mostrar mucho más esa figura de liderazgo. Entonces es normal que lo vean a uno como la persona responsable de, claro que sí, pero obviamente bajándole al matiz con el comentario que hacía Sara, que era la que estaba participando. Y quería traer otra cosita a colación solamente para dejarlo claro. Cuando puse el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de Vicky Dávila, no, de una columnista que pudieran tildar para echar para un lado una persona aquí escribe, no aplica para Vicky Dávila. Me imagino que de manera sarcástica. Claramente yo no estaba insinuando o tratando de decir que específicamente Vicky no responde al uribismo, ni quería poner un ejemplo en específico. Lo que quería tratar de dejar claro era que muchas veces, y José, no sé si a mí me ha pasado, muchas veces a mí me han dicho que, si tú eres uribista, y yo, sin palabras, no porque lo sea o porque no lo sea, pero me han tildado de. En otras ocasiones, por opiniones que yo he compartido y demás, me han dicho, una vez me sucedió escribiendo para un medio, que les gustaba lo que yo había redactado, lo que había escrito, porque tenía un tinte uribista. Ya como 2 veces me lo han dicho. Y en otras muchísimas ocasiones me han tildado de petrista, pero hasta decir no más. Me hago entender. Claro. ¿A qué voy con el ejemplo? Un poco más de lo que estamos diciendo. O sea, es como si el mundo se hubiera dividido en 2 y todo lo que tú hagas, pienses u opines tenga que responder a estos extremos, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Entonces, ese era el mensaje que yo quería tratar de dejar. Ahorita nos quedan 8 minutos y yo tengo 2 preguntas para ti, para que me las respondas en 3 minutos y vamos cerrando. Listo. El papel del periodista, porque sobre todo este es un programa de comunicación, de la Universidad del Norte. ¿Cuál es el papel del periodista frente a este escenario de polarización o frente a la política? Ahorita mencionabas ahí precisamente a una periodista colega, Vicky Dávila, la mencionaban también en el chat. La pregunta es, ¿debe el periodista también convertirse en algún momento, o se le permite al periodista convertirse también en algún momento en activista, o debe el periodista limitarse a su función de informar? Y la segunda pregunta que había quedado en el aire de la vez pasada era si la polarización al final es sana, es buena, es decir, ya sabemos que es efectiva, ya sabemos, también dijimos en la primera parte, que puede terminar produciendo el efecto contrario. Pero para una sociedad, ¿es sana la polarización? 2 preguntas rapiditas. Yo creo que la pregunta, si me la haces a mí, Juan Fernando, ¿la polarización es sana? Yo te tengo que responder que no. Claramente, yo te tendría que hacer la salvedad. Es sana para el que la está promoviendo, porque ¿cómo decirle, por ejemplo, a una persona que de verdad cree, impulsa y apoya a un partido, digamos, como el Centro Democrático, que la polarización no es sana, si a la larga la polarización es lo que puede llevar a este partido a tomar posiciones de gobierno, de desarrollarlas a nivel país, y esta persona se va a sentir a gusto porque se siente fielmente representada? Entonces, para esta persona yo no puedo decirle, hey, ven acá, no es sano. O sea, si yo estuviera en la posición de esta persona, tendría que responder que sí. Desde la posición en la que estoy, siento que no. Siento que, no sé si las personas que estén aquí lo compartan, pero siento que de las divisiones en el país, desde hace aproximadamente, no sé si históricamente también, pero hablando de los temas, desde el periodo Uribe, Santos, Paz, plebiscito, Duque, marchas y demás, las divisiones, yo soy más partidario de que la unión, una sabia alianza, coherencia y trabajar en equipo, el compañerismo y el colegaje pueden llevar a muchas más grandes cosas que la división, las rencijas, el rencor y el odio. Y bajo esas premisas, que son un poco más de fondo y de ser humano, procuro desarrollar también el trabajo que hago. Yendo a la pregunta del periodista, te la voy a ceder muy transparentemente,
porque te voy a hablar desde la opinión. O sea, yo no soy ni de profesión, yo no estudié pues comunicación social y periodismo, yo vengo pues de la línea política y termino metido en el ámbito comunicativo y además a mí sí me queda de sentir, yo soy bastante fervoroso, enérgico con estas cuestiones políticas, me gustan, me agradan, obviamente, y tú lo comprendes, José, que de la consultoría y de la asesoría uno tiene que apaciguar para poder ser analista y emitir una opinión y tomar las decisiones adecuadas. Pero originalmente, por así decirlo, soy muy dado a poder compartir, opinar, llevar los procesos políticos por donde yo fielmente considero que deben ser llevados. Yo soy muy de esa manera. Así entonces, desde la opinión, yo te diría que el periodista, ¿por qué quitarle la posibilidad de ejercer cierto activismo, tomar ciertas posturas bajo los parámetros de la verdad, de la transparencia, ¿verdad? Del poder contar las cosas como son y no necesariamente producto de la posición que tiene, sacar un provecho haciendo cosas que no se deben hacer. Obvio, hay una delgada línea gris que uno dice, ¿y cómo sabe uno? Pero por mi forma de ser, yo diría, complejo quitarle ese sentir al periodista. Sin embargo, sé que la razón original y la razón de ser del periodista debería generar ese insumo para que los ciudadanos tomemos nuestras propias posturas, pero te cedo la palabra. A ver. Yo creería que el deber del periodista, y tú lo has dicho muy bien, es ser transparente. Yo igual pienso que el periodista, de alguna manera, sobre todo cuando a opinión se refiere, pues tiene todo el derecho a expresarla, pero que haga lo que nosotros hicimos al principio, el disclosure. Pero es que aquí hay periodistas, y hablo tanto a nivel local como a nivel nacional, que sencillamente se han vuelto, y me disculparán, pero se han vuelto activistas y disfrazan ese activismo con una supuesta objetividad y veracidad, y resulta ser que al final distorsionan la labor periodística. Hay otros periodistas que sí, en efecto, son periodistas que son objetivos, que se limitan a informar, que transmiten una noticia. Hay otros periodistas que tienen una clara tendencia partidista, que tienen una clara tendencia ideológica, y eso no está mal, insistimos, sobre todo para estos muchachos que se están formando. Eso no está mal, cada quien tiene derecho a pensar y a opinar lo que quiera. Obviamente el periodista tiene una misión y una función superior. Lo malo es cuando tú aprovechas tu posición o la credibilidad que tú puedas tener como periodista, sobre todo porque a los periodistas por lo general se les concede mucha credibilidad, se les otorga mucha credibilidad para tratar de influir y de manipular en la opinión pública, haciéndote ver como el transparente, haciéndote ver como el objetivo, haciéndote ver como el periodista honesto, cuando en realidad estás en muchos casos vendiéndote, si se quiere, o vendiendo ciertas posturas ideológicas con algunos intereses particulares. Entonces, ahí es donde está el error del periodista. Ahí es donde está el error, cuando no hace el disclosure, cuando no es lo suficientemente transparente, cuando no hace esa aclaración. Me parece a mí, pero por supuesto que el periodista tiene todo el derecho a opinar. Por 30 segundos puede hacer las veces del abogado del diablo y yo diría, no joda, pero entiendo, obvio, no lo comparto ni lo apoyo, pero poniéndome en el zapato del periodista dirá, no joda, pero es que si hago el disclosure, ¿verdad? Dejo de influir como influiría si me mantengo en la objetividad, ¿sí sabes? Claro, porque ya te decantaste, va a perder ímpetu. Si ya saben, por ejemplo, que tú eres uribista y ya perdiste el ímpetu y el poder de convencimiento que podías tener si hubieras mantenido en centro. Pero entonces ahí estamos hablando de dos cosas. Ahí estamos hablando de manipulación versus argumentación. Porque yo puedo tener una postura y si yo la argumento, yo veré si convenzo o no convenzo, pero lo hago desde la honestidad y desde la transparencia. Pero si yo hago eso que tú estás diciendo, lo que estoy es manipulando. Y ahí es donde viene la falta de honestidad y transparencia del periodista. Obvio, solamente quería exponerlo abiertamente para que se entendiera la cabeza pues, del ser humano también, que está detrás de sus cosas, de sus intereses y mierda. ¿Qué hace uno? Juanfe, ¿alguna cosa para cerrar? Nos quedan ya escasos 10 segundos. Creo que nos podemos... Me gustaría cerrar simplemente diciendo, para darte 15 segundos a ti, que sí me encantaría que se exacerbara un poco más el panorama político en Barranquilla. Le hace falta emoción. Con eso cierro. Bien, y yo cierro sencillamente reiterando mi llamado a que
no nos dejemos llevar por las pasiones, aunque somos seres pasionales, por supuesto, pero que intentemos en pro de esa mejor Colombia que queremos construir y de una Colombia tolerante y de una ciudad tolerante, que veamos las cosas con la razón, que nos pongamos esa tarea de ver las cosas con la razón y de entender que así como yo tengo una posición, el otro tiene una posición también que es válida y que sencillamente tengo que de alguna manera entender, tengo que comprender, ponerme en los zapatos del otro. Y en la medida que nosotros tengamos más empatía, pues vamos a desarrollar una mucho más amable y sana convivencia política y pacífica en el país. Así que con eso nos despedimos. El otro año, ojalá podamos tener este espacio de manera presencial, con las cosas más jaladas, más firmes, con mayor participación y todo lo demás. Pero gracias por la invitación, José, un buen espacio y espero que a todos les haya parecido interesante. Yo quiero agradecer antes de finalizar a quienes nos han acompañado en la parte técnica de la universidad. Andrés Lambis, que estuvo allí en el Control Master. Gracias, Andrés, por la colaboración, a la gente del Centro Audiovisual de la Universidad del Norte y a las casi 50 personas que estuvieron pendientes y conectadas constantemente aquí a esta transmisión. Y bueno, ojalá lo volvamos a hacer, Juanfe, en algún momento. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.